Buenos días por la mañana, estamos aquí un domingo con una oceanógrafa, que además es mi prima. Hola. Nos hemos juntado para hablar del Mar Menor. Para que no lo sepa, el Mar Menor es una laguna hidrosalina que se encuentra en el sureste de España, de la península ibérica, que es una laguna interior. Es salada, está separada del mar Mediterráneo por una restinga o flecha litoral, o sea, por una barra de arena de unos 20 kilómetros y de un ancho de aproximadamente unos 100 o 700 metros. El Mar Menor, como tú has dicho, realmente se configuró hace más o menos 1000 años, o gracias a los procesos geomorfológicos que han ocurrido en la región de Murcia. Y realmente desde prácticamente el principio de su existencia ha habido asentamientos humanos en sus orillas. Y estos asentamientos desde el principio además han influido un poco en su ecosistema, pero en los primeros siglos pues era una influencia muy básica. Un ejemplo es la construcción de las encañizadas, que realmente no es una apertura natural del Mar Menor, sino que fue de construcción humana. Se usaba con fines pesqueros y fue en el siglo VII, entre el 7 y 13 se abrieron. O sea, ahí se produjo la primera apertura del Mar Menor. Si está aquí el mar, todo este territorio de tierra es el campo de Cartagena, que tiene una pendiente que va como si fuera las gradas que van hacia un escenario de un teatro romano. Es decir, todo lo que pasa aquí influye aquí, en el mar. Si aquí llueve, el agua baja y baja hasta el mar. Si aquí pasa cualquier cosa, que lo vamos a ver ahora, todo va a influir en el mar. La influencia humana era mínima hasta el siglo XVII. En el siglo XVII empezó a haber muchas actividades en el campo de Cartagena, que como él ha dicho, pues todo lo que pasa ahí desemboca en el Mar Menor. Empezó a haber sobre todo mucha actividad de pastoreo, hubo mucha deforestación y se hicieron roturaciones también en el suelo, pues supongo que para agricultura y pastoreo sobre todo. O sea que se cortaron los árboles que había, que antes en el Mar Menor, o sea en el campo de Cartagena, había árboles. Sí, no era un campo, era... Y el territorio que se quedó libre se utilizó para para pastorear o para cultivar, cultivos de secano. Sí, olivo, de secano. vid, cereal. Claro, es el clima que tenemos aquí, que no llueve casi, se tiene que cultivar secano. Aparte, desde el siglo XVII también ha habido mucha actividad minera en la Sierra de Cartagena, al sur, que está pegado también al Mar Menor. O sea, el Mar Menor tiene el campo de Cartagena y la Sierra de Cartagena, que la minería también influyó porque todo lo que pasa en la Sierra de Cartagena también desemboca en el Mar Menor directamente. Realmente todas estas actividades que se empezaron a producir en el siglo XVII lo que hizo fue aumentar muchísimo la tasa de sedimentación del Mar Menor. Es decir, antes entraban 30 milímetros cada siglo, o sea, el sedimento aumentaba 30 milímetros cada siglo. Pero el sedimento, un momento, ¿qué es? El sedimento es las partes del suelo, por así decirlo, trozos de suelo que se arrastran y llegan al Mar Menor. Exactamente, sobre todo en la cuenca hidrográfica, por todas las actividades que pasaban en la cuenca del Segura, y de la minería también entraba mucho sedimento. ¿Y dices que ha aumentado cuánto? De 30 milímetros por siglo a 30 centímetros por siglo. O sea, de 30 milímetros, 30 centímetros. Vale, aparte de que aumentara la tasa de sedimentación mucho, al mismo tiempo, como hemos dicho, la laguna era un sistema casi cerrado del mar Mediterráneo. Se fue configurando lo que los científicos llaman un ecosistema singular. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las condiciones de la laguna empezaron a cambiar mucho respecto a las del mar Mediterráneo. Empezó a aumentar mucho la salinidad, empezó a aumentar mucho la temperatura y eso condicionaba qué especies podían vivir dentro del Mar Menor. Además, entraban muy pocos nutrientes al Mar Menor. Como no había nada que aportara nutrientes, en plan... Los nutrientes generalmente llegan por sistemas terrestres. Al mar llegan por ríos, por escorrentía, con el sedimento. En el campo de Cartagena no había río. O sea, es que no hay río. Está la Rambla del Albujón, pero no es un río. Entonces, como entraban tan pocos nutrientes, eso se llama una condición de oligotrofía. Es decir, el sistema del Mar Menor era un ecosistema oligotrófico. No tenía casi nutrientes y además tenía mucha salinidad y mucha temperatura. Que eso lo hace único, ¿no? O sea, exactamente. Ahí se estaba creando un hábitat único, era distinto al Mediterráneo. Y había muy pocas especies que podían sobrevivir en él, y las especies que había estaban muy adaptadas a esa salinidad. Esto nos generaba una laguna como la que quizás recuerdan nuestros abuelos en los años 50, 60,
que era una laguna muy transparente, donde era muy fácil ver determinadas especies, como los mujoles, que se pescaban mucho, o los caballitos de mar tan emblemáticos del Mar Menor, y praderas dispersas de fanerógamas, es decir, era precioso. Pon algunas imágenes si puedes, porque yo estoy enamorada de ese Mar Menor, del Mar Menor oligotrófico. Se estaba empezando a producir una especiación, es decir, las especies que había en el Mar Menor estaban evolucionando de forma distinta a las que había en el Mediterráneo, al separarse de forma ecológica las poblaciones. Claro. Entonces, esta singularidad que tenía el Mar Menor, obviamente empezó a perderse en algún punto. Las condiciones que tenía el Mar Menor cuando se iban perdiendo para asemejarse más al Mar Mediterráneo, ese proceso se llama mediterranización de la laguna. Es decir, la laguna empezaba a perder esas características que hemos dicho que la hacían única para asemejarse más al mar Mediterráneo, y eso ocurría sobre todo con la apertura de canales que se empezaron a hacer en el siglo XX casi, un poco antes del siglo XX, pero ahí. Pero eso hizo que cambiaran las condiciones del Mar Menor. O sea que ya en 1878 hubo una actuación humana que empezó a desencadenar una serie de cambios que nadie pudo prever. Claro. Vale. ¿Y qué pasó? Pues que luego se abrió otro canal. Este sí que fue para crear el puerto deportivo, que el puerto deportivo del Estacio, el que eso canal ya fue del en el Estacio. siglo XX, ¿no? Fue exactamente, eso ya fue en 1970. 70. Se abrieron a través de esos dragados que destrozaron prácticamente pues todo lo que había en esa zona, todo el fondo que había. Y ese canal tan grande sí que hizo que bajara muchísimo la salinidad y la temperatura del Mar Menor. Entraron muchísimas nuevas especies a ese medio que no estaba casi colonizado, y que hicieron pues colonizarlo, aprovecharse las especies en cuanto entran a un medio que no hay competencia, se reparten por todo. Empiezan a desarrollarse, y eso fue un boom. O sea que hasta ese momento estaban las especies del Mar Menor tranquilitas ahí diciendo, Sí. Mira qué bien estamos aquí, solamente nosotros nos hemos adaptado a este lugar, no sé qué. Y de repente abren los canales y empiezan a entrar una serie de especies ahí. ¡Bah! Se puede ver perfectamente en una representación que hay, que hizo un científico, que prefiero no decir nombres, pero bueno, si os interesa en las bibliografías entran todos. Hizo una representación de cómo era antes de los años 80 los fondos del Mar Menor, que eran así, lo puedes poner, y ahora después de eso, en los años 80 se encontró que eran así. Todo eso que se ve ahí son praderas de Caulerpa, que es una alga marina que coloniza los fondos y forma praderas. Eso hizo que empezara la anoxia en el fondo del Mar Menor. Fue el primer evento de anoxia que hubo. A ver, ¿qué es la anoxia? La anoxia es cuando hay ausencia de oxígeno. Ausencia de oxígeno. Sí. Vale. Básicamente es que en el fondo del Mar Menor empezó a desarrollarse una capa en la que no había oxígeno. Entonces en esa capa las especies ya no podían vivir. La mayoría de moluscos, de peces, de crustáceos no podían vivir ahí. ¿Pero por qué deja de haber oxígeno? Al haber mucha más materia orgánica, hay mucha más materia en descomposición también conforme va muriendo, y eso se acumula en las primeras capas de sedimento. Entonces el sedimento pasa a ser anóxico, esas primeras capas. Ajá. Muy poquito, pero es algo normal cuando hay praderas. En plan, en la parte de la pradera, en la parte marina, por encima del sedimento, hay mucho oxígeno, porque la pradera produce oxígeno. Pero en la primera capa del sedimento, que está la materia orgánica en descomposición, hay anoxia. Ya es un proceso natural realmente, pero fue la primera vez que ocurrió en el Mar Menor a gran escala, porque había otras tres presiones que afectaban al Mar Menor que son muy parecidas a las que ya hemos visto. Primero, la minería en la Sierra de Cartagena, que estaba en auge. Se empezó la minería a cielo abierto en el siglo XX, y eso arrastró pues un montón también de... Que además no solamente mineros. Esa minería no solamente causó muchos daños en el Mar Menor, sino que también tenemos otros lugares cercanos, por ejemplo el caso de Portmán. Aquí tenéis cómo era una bahía súper grande que por la llegada de sedimentos procedentes de la minería se acabó colmatando toda la bahía, o sea, nos quedamos sin bahía, y había un pueblo pesquero que dejó de ser un pueblo, o sea, que tenían los embarcaderos, y los embarcaderos quedaron totalmente hundidos en sedimentos. Es muy curioso ese caso, porque realmente todos esos restos mineros que desembocaron en Portmán estaban desembocando en el Mar Menor, y
hubo un poco un escándalo social por esto cuando se enteraron de que todos esos sedimentos estaban entrando al Mar Menor, y entonces se hizo presión social para que no entraran. Y entonces se desviaron a Portman. ¡Oh, qué curioso! Y entonces fue cuando llegaron a Portman y colmataron la bahía de Portman. ¡Qué fuerte! Eso no lo sabía. O sea, que el Mar Menor, además de... podía haber sido además radiactivo ahora. Sí. O sea... A ver, realmente se supone que hay mucha cantidad de metales pesados en el fondo del Mar Menor. Los fondos que se han analizado hasta ahora tienen una concentración altísima de metales pesados. Claro, sobre todo por la zona de la Unión, ¿no? Que entraron por el sur. Pero es algo que todo el mundo está ignorando ahora mismo. Como el Mar Menor tiene problemas más graves ahora mismo, como que se está ignorando ese tema. O sea, tienen metales pesados... pero no se sabe qué consecuencias tiene, nadie lo ha estudiado. Se sabe que están ahí, pero nadie le está haciendo caso. Bueno, pues nada. Bien. Luego, aparte de la minería, en la Sierra de Cartagena tenemos el problema de la agricultura. Cuando llegó el trasvase Tajo Segura... Lo cual es un antes y un después en la región de Murcia y en el sureste español, que ya espero hablar en muchos vídeos sobre esto. Ya imagino entonces que ya lo hablarás en profundidad, así que vamos a pasar directamente a qué consecuencias tuvo. Fue simplemente que de repente los agricultores se veían con agua. Nunca se habían podido permitir un cultivo que no fuera de secano, pero de repente tenían agua. También voy a decir una cosa, en el campo de Cartagena la agricultura de regadío se explota antes que el trasvase Tajo Segura. ¿Por qué? Porque de repente se dan cuenta de que debajo del campo hay toda una serie de acuíferos, abajo además con varias capas, creo que son concretamente 4 acuíferos, uno el cuaternario que está prácticamente en superficie. Entonces empiezan a explotarse y empiezan a llegar ahí un montón de agricultores que empiezan a explotar los acuíferos. Pasa lo mismo en Mazarrón y en Águilas, con las plantaciones de tomate y todo eso, pero aquí en el campo de Cartagena empiezan a cultivar rapidísimo. Empiezan a explotar los acuíferos de forma sin pensar y sabiendo que hay incluso acuíferos que tienen salinidades diferentes y no estaban conectados entre ellos, incluso llegando a conectarlos. Bueno, hicieron una movida. El caso es que cuando viene el trasvase Tajo Segura es como, bueno chicos, agua para todos. Entonces, claro, los agricultores que estaban demandando agua, una vez que empezaron la agricultura de regadío, se cambió toda la agricultura de secano por regadío. Ahí ya fue la gota que colmó el vaso, ya terminó de cambiarse el secano por el regadío. Claro, cuando se abrió el trasvase Tajo Segura, porque ya tenían toda el agua que necesitaban. Tenían los acuíferos que les estaban sobreexplotando y tenían el agua del Tajo. Además, se cambió de una agricultura más tradicional a una agricultura intensiva. Sí, casi a una industria alimentaria, o sea, una industria agroalimentaria. Claro, por otro lado, esto ha sido muy bueno para la región porque ha permitido todo el desarrollo económico que tenemos en la región de Murcia. Muchos millones de euros. Empezaron a utilizar gran cantidad de abonos en la agricultura. ¿Qué pasa cuando se utilizan abonos en el campo de Cartagena? Pues que acaban entrando al Mar Menor. Y no solamente entran, porque a lo mejor uno va a las ramblas del Mar Menor y dice, pues yo aquí no veo que esté entrando nada. Que bueno, que hay zonas donde sí que está entrando cosas y se pueden ver. Pero también entra por debajo. Porque claro, cuando riegas, cuando echas agua, pues la planta absorbe una parte y otra parte no la absorbe. Entonces esa parte se infiltra. Y ya te digo que hay un acuífero que es el acuífero cuaternario que está prácticamente en superficie. Enseguida ese agua llega ahí y ese acuífero le entra agua con abonos, todos los abonos, los todos fertilizantes los y con todo. Y todo eso está directamente conectado con el Mar Menor. O sea, hay incluso a veces intrusiones marinas, o sea, intrusión de agua del Mar Menor a lo que es los acuíferos del campo de Cartagena, que esto ya es brutal porque se acaba la agricultura. O sea, si pasa eso, la tierra absolutamente se esteriliza. Y entonces, pues, este agua con fertilizantes llega al Mar Menor por debajo. Sí, y llega por encima cuando hay episodios fuertes de escorrentía, cuando se forman las ramblas, cuando hay gota fría y se forman todas las ramblas que se embocan en el Mar Menor. Aparte de la agricultura y la minería, tenemos el turismo, que se inició en los años 60 en todo el litoral del Mar Menor, especialmente en La Manga, como se puede comprobar. La Manga, que era una barra de arena, como ha dicho al principio Elías, de 20 kilómetros por 100 metros de ancho, madre mía, pasa a ser totalmente urbanizada. O sea, la población alrededor del litoral del Mar Menor, a partir de los años 70, 80, aumenta drásticamente en la época estival. La urbanización realmente del Mar Menor no está preparada para soportar toda esa población. Claro, es que hay un problema en este sentido, que es el turismo de sol y playa. En el Mar Menor, por ejemplo, es estacionario, es decir, en invierno prácticamente no hay nadie y en verano hay muchísima gente. No pasa como ¿Por qué?
Porque el turismo prácticamente lo que se ha desarrollado es de segunda residencia. Es decir, yo me hago una casa ahí para ir en verano. Hay otros lugares como Benidorm que ha sido diferente, que bueno, ya a lo mejor podemos hablar otro día de un vídeo del auge del turismo en Benidorm, pero eso es una cosa aparte. El caso es que al aumentar tanto la población en la época estival, pues aumenta exponencialmente las aguas residuales que entran al Mar Menor. ¿Y qué pasa con esas aguas residuales? Que están cargadas de materia orgánica, de nutrientes, de... Entonces, ¿cuáles son los problemas, aparte de la minería, el turismo y la agricultura que están trayendo al Mar Menor? Nutrientes en un sistema que hemos dicho que es su principal característica es que es oligotrófico, que no le entran ningún tipo de nutrientes, que las especies que viven en ellas están acostumbradas a no tener nutrientes y saben vivir así. O sea, es contradictorio. O sea, es como si te digo, soy alérgico a la patata, sí, y vas y solamente me das patatas. Básicamente. Y además, con la apertura de los canales habían entrado muchas especies, que estas no estaban acostumbradas a la oligotrofía. Estas podían aprovechar los nutrientes. ¿Y qué pasó? Pues empezó un proceso que se conoce como la eutrofización. Eutrofización. Eutrofización.